Bienvenidos un día más a Hot Tag. Soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy vamos a hablar del hombre de las mil y una llaves, Dean Malenko. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Tengo que reconocer que el vídeo de hoy me hace especial ilusión porque Dean Malenko es uno de los mejores luchadores técnicos de la historia del wrestling y para mí uno de mis favoritos. No recibió el nombre que tuvieron otros, no tuvo un gran push debido a que dentro de su época no fue muy reconocido, pero la realidad es que demostró tener un talento absolutamente espectacular dentro del ring y era capaz de dar un buen combate sin que importase quién fuese su oponente. Evidentemente hay que reconocer que su micro no era el mejor, para ser concretos tenía un micro bastante mediocre, que su tamaño era pues uno de los luchadores más pequeños de las compañías, no es que fuera bajito estilo Rey Misterio, pero sí que era bajo y pesaba poco, por tanto en el wrestling de los 90 no consiguió triunfar, aunque la verdad es que su carrera fue muy intensa a pesar de no triunfar como tal. Dean Simon, que es el nombre de Dean Malenko cuando nació evidentemente el 4 de agosto de 1960 dentro de una familia judía y fue el hijo del legendario promotor, luchador, etcétera, Boris Malenko. Debido a que su familia estaba metida dentro del negocio, entró en el mundo del wrestling, primero como árbitro, llegando a participar incluso en WWF, y posteriormente como luchador. Primero, y a medida que aprendía las artes dentro del ring, hizo equipo con su hermano Joe, los Malenko, y ambos estuvieron en Japón, en Estados Unidos, trabajando. En 1992, Joe decidió que no quería dedicarse al mundo del wrestling de manera completa, aún así seguiría peleando en ciertos momentos, y Dean empezó su carrera en solitario. Trabajaba tanto el sur de Estados Unidos como Japón. Estuvo en All Japan durante bastantes años, pero en 1992 firma por New Japan. Allí fue donde demostró que tenía un talento nunca antes visto en cuanto a wrestling técnico. Dominaba el centro del cuadrilátero como un veterano, era capaz de hacer toda clase de llaves, cada una más espectacular de la anterior, no expresaba sentimientos, lo cual al público japonés le encantaba, y se convirtió en un fijo dentro de la división crucero de New Japan. Empezó a tener combates con gente como Justin Thunder Liger, Eddie Guerrero, Chris Benoit, siendo estos dos últimos además de sus mejores amigos dentro de su faceta como wrestler, lo cual implica que es cierto que le costó en cierto momento. En Japón estaba establecido como una figura muy importante dentro de la división crucero, como alguien a tener en cuenta, pero la realidad es que él era americano y por tanto en 1994 le llegó su gran oportunidad. ECW, todavía se llamaba Eastern Championship Wrestling, había decidido hacer el torneo por el título vacante de NWA. Recordemos que este título sería en el cual Shane Douglas lo cogería, lo tiraría al suelo, lo pisotearía, lo escupiría y proclamaría que la empresa se llamaba Extreme Championship Wrestling y crearía ECW. Bien, pues en este torneo que hubo, Dean Malenko participó, siendo eliminado en las semifinales por el propio Douglas. Seguía en New Japan, porque evidentemente era muy conocido allí, pero también en ECW. Y en ECW le dieron el papel de The Shooter. ¿Qué significaba The Shooter? The Shooter era una persona sin sentimientos, sin emociones, que simplemente se encargaba de destrozar al más puro estilo UFC. El motivo de esto, más allá de que sus cualidades lo permitían, era que Dean Malenko tiene, no es que sea exactamente igual, pero tiene cierto parecido a Royce Gracie. Para el que no lo sepa, Royce Gracie es el luchador que debutó en UFC 1 y prácticamente lo dominó, hasta que establecieron el límite de tiempo que decidió marcharse. En noviembre de 1994 conseguirá coronarse como campeón televisivo tras derrotar a Tuco de Scorpio. Y tras ello se uniría a Shane Douglas y Chris Benoit para formar The Triple Threat. The Triple Threat, la triple amenaza, era una especie de crítica y parodia a The Four Horsemen. El motivo es que Shane Douglas se llevaba mal con Ric Flair desde prácticamente los orígenes y por eso decidieron formar este stable, parodia, por así decirlo. Hay que recordar aún así que irónicamente tanto Benoit como Malenko serían parte de los Horsemen. El stable se haría con el control prácticamente total de la empresa debido a que Douglas era el campeón mundial, Malenko el televisivo y Benoit el tag team junto al propio Malenko. Malenko perdería el título frente a Tuco el Scorpio y también perderían el tag frente a Public Enemy. Pero tenemos la mejor serie de combates de los 90 después de perder los títulos debido a que Malenko entró en un feudo con Eddie Guerrero por el título televisivo de Eddie. Ambos se enfrentaron durante mayo-junio del 95, ese verano fue histórico. Primero tenía el título Eddie, posteriormente le sorprendió Malenko y le ganó, posteriormente lo recuperó Eddie y tuvieron un par de combates que llegaron al time limit, incluyendo una obra maestra de 30 minutos, en la cual ninguno de los dos pudo ganar.
Y la realidad es que estos combates mostraron lo que era ECW. Sí, había mucho sexo, había mucha violencia y también había un talento dentro del ring espectacular. Precisamente por esto, por estos enfrentamientos, por el nivel que había habido en ellos, porque todo el mundo que los había visto hablaba como del mejor wrestling del mundo, Eric Bischoff se interesó por ambos. Eric Bischoff empezó unas negociaciones con los dos y antes de que acabara 1995 firmaron a Chris Benoit, a Eddie Guerrero y a Dean Malenko, el cual pues a sus 36 años iba a estar por primera vez en una televisión importante a nivel nacional en Estados Unidos, lo cual sinceramente era algo que posiblemente Dean no pudiera esperar nunca. WCW también quiso aprovechar ese estilo serio, duro y rudo de Malenko y por tanto lo transformaron en The Iceman. Era una persona que dentro del ring no mostraba emociones, tampoco mostraba compasión y que sobre todo se encargaba de ganar de una forma súper técnica, súper diseccionando al rival. Esto, lo cual era muy alabado en comentarios por todo el mundo, provocó que cuando entró en la división crucero, él era el rey. ¿Y por qué era el rey? Porque no tenía grandes promos, básicamente en todos los Nitros que hemos visto en este canal, y son casi un año, a lo mejor tiene 10 minutos, 15 minutos en total de micro, tiene muy poco micro, pero su combate era siempre el mejor de la noche y siempre era capaz de sacar que el público se volviera loco. Por ello se convirtió en un fijo de Nitro, conquistando en mayo de 1996 por primera vez el título crucero. Perdería el título frente a Rey Mysterio en julio, pero en Halloween Havoc lo conquistó. En Starrcade volvería a perderlo, lo recuperaría en Clash of the Champions 24, pero en Super Brawl 7 lo perdería contra Six. El motivo de que lo perdiera fue que Eddie Guerrero entró y sin querer le golpeó a él debido a que estaba en rivalidad con el miembro de NWA. Esto enfadó evidentemente a Eddie Guerrero, a Dean Malenko, el cual entró en una rivalidad con Eddie por el título de Estados Unidos. Todo hacía indicar que iba a ganar Eddie, debido a que Dean Malenko siempre había sido un luchador únicamente en la división crucero, pero en Uncensored y gracias a la intervención de Six, fue Dean Malenko quien se llevó la victoria. Dean conseguiría retener este título secundario por más de 2 meses, pero en junio de ese mismo año, en junio del 97, lo perdería frente a Jeff Jarrett. Seguiría en las órbitas de los títulos menores, pero no conquistaría ninguno. Aún así, tuvo un enfrentamiento con Eddie Guerrero en Starrcade 97, que es valorado como uno de los mejores de la historia de la empresa. Pero tras ello llegaría a su momento cumbre, yo creo, dentro del ring como luchador, que es su rivalidad con Chris Jericho. Empezamos en 1998 y Chris Jericho es el campeón crucero. Afirma que es 1000 veces mejor que Dean Malenko, que es muy superior a él, humilla a todo el mundo, saca, no sé si os acordáis de la lista esta histórica de las 1004 llaves, es en esta rivalidad, debido a que como Dean era el hombre de las 1001 llaves, Chris Jericho aseguraba que tenía 3 más que él. Los combates son súper divertidos. Es verdad que Dean no queda bien al micro, pero porque no tenía micro. Pero luego dentro del ring sí que es capaz de mantener el nivel de Jericho. Y la verdad es que el enfrentamiento en Uncensored entre ambos 98 es muy bueno. Demuestra mucho el talento que tenía Dean. Pero Jericho le vuelve a derrotar. Al provocar que se rinda, Dean Malenko por primera vez en toda su carrera pierde la compostura en una entrevista. Y cuando le pregunta a Gene Okerlund qué espera del futuro o cuál va a ser su futuro, él dice que se va a casa. Se va a casa y esto es literal debido a que desaparece de la pantalla durante 2 meses. Durante 2 meses no veremos a Dean Malenko. No obstante, en Slamboree con Chris Jericho insultando a Dean, insultando a Joe, insultando también a su padre, a Boris. En Slamboree Jericho declara que va a haber una Battle Royale por conseguir el título crucero, para poder enfrentarse a él. En esa Battle Royale queda un luchador enmascarado llamado Cíclope y Juventud Guerrera. Cuando están los dos en el ring, Juventud Guerrera le da la mano a Cíclope y se autoelimina, saltando por encima de la tercera cuerda. Esto sorprende mucho a Jericho, el cual exige que se revele quién es el enmascarado, y resulta que en realidad Cíclope es Dean Malenko. Esa misma noche Dean conquistaría el título, lo cual pues evidentemente fue el 4.º título crucero para él, la primera vez en la historia que se llegaba a este número. El luchador lo conseguiría defender por unas semanas, pero finalmente se declaró vacante debido a que supuestamente el que había ganado la oportunidad de titular era Cíclope, no Dean Malenko, por lo tanto Dean Malenko no podía ser el campeón. Fue estúpido debido a que el título se declara vacante y en The Great American Bash lo gana Jericho por descalificación. Fue muy absurdo, es este buqueo de WCW que a veces no tenía mucho sentido. Acabaría perdiendo contra Jericho la rivalidad debido a que Chris iba a tener un push y él no, y supuestamente fue despedido debido a que intervino varias veces en combates del canadiense. No obstante, hizo de árbitro en Road Wild en un combate entre Juventud Guerrera y Chris Jericho, dando la victoria a Juventud por el título crucero, y volvió a tiempo completo, pero no volvió solo debido a que se unió a los Four Horsemen. La unión nueva de los Four Horsemen eran Chris Benoit, Mongo McMichael, Ric Flair, Dean Malenko, Jan Anderson como manager
y se enfrentarían rápidamente a NWO debido a que, bueno, evidentemente Force Horsemen era en el grupo Face y por otro lado estaba NWO que era el grupo Heel. Ric Flair conquistaría la empresa, el poder sobre la empresa, mientras que tanto Benoit como Malenko conquistaron los títulos tag en Ascension 99, pero los perdieron 2 semanas después. Es irónico porque la verdad es que Dean Malenko ha tenido una especie de fetiche con Ascension porque es el pay-per-view donde más participó y donde más victorias, consiguió más títulos. No obstante, esta nueva versión de los Force Horsemen se fue debilitando poco a poco. Primero porque eliminaron a Mongo McMichael, el cual se marchó de la empresa, y posteriormente porque Ric Flair empezó con su despotismo, le dio el título de USA a David Flair y obligó a los Horsemen a defenderlo, y por tanto se cansaron, Benoit y Malenko, y se marcharon. Y se marcharon a The Revolution, el nuevo grupo que tenían junto a Saturn y Shane Douglas. La realidad es que aquí Dean Malenko, su carrera en WCW estaba prácticamente terminada. Tuvo muy pocos combates, todos sus combates eran en la parte baja de la card, muchísimas derrotas, nada reseñable. Y decidieron él, Chris Benoit, Eddie Guerrero y Perry Saturn que se marcharían a WWF. Irónicamente, su último combate en WCW fue muy decepcionante porque fue frente a Billy Kidman en Sold Out. El combate no fue decepcionante por culpa de Billy Kidman o por culpa de Dean Malenko. La realidad es que las normas eran tan constreñidas que supuestamente si pisabas fuera del ring estabas eliminado. Dean Malenko no se acordó de las normas y cuando intentó hacer el clásico move de heel de huir para conseguir algo de aire, fue descalificado, perdiendo. Evidentemente Dean Malenko se fue muy molesto al vestuario y Billy Kidman también, porque evidentemente ambos estaban molestos. Tras ello, su marcha a WWF, cuando aparecen los Radicals en primera fila para la locura del público, no fue beneficiosa para él, debido a que nunca fue valorado dentro de la empresa. Sí es cierto que como en la división crucero, que en aquel momento era el Light Heavyweight, sí que tuvo cierta importancia, incluso fue campeón 2 veces, una de ellas por más de 300 días, pero la realidad es que ya no era valorado. Era un personaje sin sentimientos, era un personaje duro, era un personaje que no necesitaba micro. Y WWF está en mitad de la atitudera. ¿Esto qué significa? Que eso no valía, que necesitaba tener micro, que necesitaba tener un personaje. E intentaron que Dean Malenko fuese una especie de conquistador Casanova extraño, que evidentemente no encajaba con la personalidad de Dean Malenko, súper serio, súper tranquilo, hombre de familia, etcétera, etcétera, y que quedaba raro. Encima decidieron que iban a hacer una especie de rivalidad con Lita, en la cual era como que Dean Malenko quería conquistarla. Básicamente Dean Malenko parece un acosador durante toda esta rivalidad y se enfrentan ambos con victoria para Lita. A partir de aquí su carrera va cuesta abajo, entra en una rivalidad absurda en la cual se enfrenta a Lita, a Jacqueline, a Molly Holly, perdiendo casi constantemente, y finalmente Crash le quita el título crucero. No era el crucero, era el Light Heavyweight, pero para que nos entendamos que es el mismo título. Es más, el Light Heavyweight acabaría dentro del crucero. Tras ello, es cierto que sí que seguiría apareciendo en algún combate suelto durante 2001, incluso en Insurrection y en Judgment Day. Seguiría como parte de The Radicals, que fue el grupo que se formó. Recordemos que The Radicals eran Benoit, Guerrero y Saturn, pero no tenía ninguna importancia. En julio tendría ya su último combate, que sería un enfrentamiento contra Scotty 2 Hotty en SmackDown, y posteriormente ese mismo año pelearía el Memorial por Brian Pillman, recordemos que había muerto 4 años antes, y en diciembre se enfrentaría a Chad Collier, que era un luchador suyo, en una empresa filial de WWE, por así decirlo, en Heartland, y con eso acabaría su carrera. El motivo de acabar su carrera es que Dean estaba cansado. Recordemos, Dean Malenko no era mayor y se conservaba muy bien. Estamos pensando que tenía 41 años, no ha tenido ninguna lesión de gravedad durante su carrera, pero la realidad es que él sabía cuál era su límite. Era un luchador pequeño, era un luchador sin el carisma necesario para triunfar en una WWF donde todo era carisma, donde el wrestling importaba poco, y él no se sentía cómodo. Evidentemente tampoco quería irse a Japón, debido a que ya tenía familia, debido a que ya había construido su propia familia, y su decisión fue seguir con WWF, pero como road agent. Estuvo desde 2001 hasta 2019 en este cargo, ya hablaremos más de ello, y trabajó tras las cámaras todo el rato, no le gustaba salir en televisión. No obstante, sí que es cierto que en ciertos segmentos se ha salido. Por ejemplo, para despedir a Ric Flair como miembro de los Horsemen sí que salió cuando fue retirada. También apareció en el Homecoming. Se hizo una broma con que él y Mercury podían ser los compañeros de Ambrose Rollins en un pay-per-view. Y también durante los evidentes homenajes a sus dos amigos, Chris Benoit y Eddie Guerrero. Es curioso porque en ambos la gente estaba muy mal, la gente estaba muy dolida, pero el de Chris Benoit, el cual recordemos está censurado, está prohibido, por razones obvias, claro. Lo que comenta Dean Malenko es que se alegra de que sus amigos puedan volver a estar reunidos porque ambos querían estar así, que le duele haberlos visto perderse, pero que al menos estarán juntos. Es duro ser Dean Malenko en este caso porque tampoco dice nada espectacular de Benoit, pero queda mal.
No obstante, Malenko hizo su trabajo en la empresa sin ningún tipo de noticia, no fue noticia por una borrachera, por un problema tal, salvo por dos problemas de salud graves. El primero fue en 2010, donde le pegó un infarto y 2 meses después ya estaba trabajando, decisión del propio Malenko. Y la segunda fue cuando en un viaje por Europa tuvo que volverse a casa pronto debido a que sentía dolores en el pecho. Fue despedido en 2019 y esto saltó por sorpresa, hubo rumores de que podía haber pasado, de si Malenko se había equivocado en algo, etcétera, etcétera. La realidad es que Dean era un road agent muy veterano, WWE había firmado a nuevos road agent y por tanto Dean Malenko ya no ajustaba, pero la empresa afirmó que Dean Malenko no había cometido ningún error, ni había hecho nada malo y que su trabajo era excelso. Rápidamente All Elite, que no fue idiota, decidió firmarle tanto como entrenador como road agent. La realidad es que Dean Malenko nunca ha sido suficientemente valorado. Es una leyenda, gente como Daniel Bryan siempre han dicho que es el mejor luchador que han visto y un espejo a seguir, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. La realidad es que la gente no le valora. ¿Y por qué no le valora? Porque estaba en una era de superestrellas, es decir, por cada Dean Malenko que había teníamos a un Kevin Nash, que era 2 veces más grande, que al micro espectacular, que NWO, etcétera, etcétera. Estaba en la tierra de los gigantes, como podríamos llamar a WCW, por lo que nunca fue valorado. Y por desgracia, cuando llega a WWF es el más viejo de todos. Al fin y al cabo, es decir, que tenía 40 años, que podría haber seguido peleando bastante tiempo, pero tiene un aspecto muy de mayor. Le pasa algo similar a Larry Zbyszko. Son personas que, aunque sean jóvenes, ya tienen aspecto de ser mucho más mayores. Le intentan dar un personaje que no encaja con él. Al final, en aquella WWF hay muchos personajes, especialmente de ECW, que no encajan. Mismamente, Jerry Lynn prácticamente solo pelea en Velocities y en Nitros porque no encaja dentro del molde que tiene WWE, de cómo tiene que ser un luchador, de cómo tiene que comportarse al micro. Dean Malenko no encaja, es demasiado pequeño, es demasiado... que no voy a decir anticarismático porque no es anticarismático, simplemente es que no era al micro, no le interesaba el micro, solo le interesaba pelear. Y si le hubieran puesto un manager que le hubiera ayudado a eso, hubiera quedado mucho mejor. Evidentemente, luego hubo otros como Perry Saturn que no funcionaron, pero eso fueron por temas ajenos, por desgracia, eso fueron por temas drogas, temas problemas graves de salud. Y lo que nos da la sensación es que con Dean Malenko se perdió una oportunidad de oro. Sí, evidentemente, ahora cualquiera que diga, no, pero es que Daniel Bryan tiene mucho más micro. Por supuesto que tiene mucho más micro. Pero es que el Daniel Bryan que conocemos es un Dean Malenko con más movimientos, high flying. Y me explico, Dean Malenko, el que no haya visto un combate, os lo recomiendo, especialmente la rivalidad con Eddie en ECW o sus combates en Halloween Havoc. No es que sea un luchador espectacular, no es que te haga 10 movimientos high flying que tú digas, buah, es el mejor del mundo. Es que te hace movimientos constantemente bien. Te hace un move, otro move, otro move, otro move. Todos con sentido, todos con inteligencia. En serio, es una absoluta maravilla. Si no lo habéis visto, verlo. Es un tío que dentro del ring es de los mejores que ha pasado por todo el mundo. Que luego parece que es una persona que es de 10 fuera del ring porque no hay una mala palabra sobre él como road agent. Siempre ha sido súper respetuoso con los luchadores y luchadoras. Siempre ha trabajado bien. Alguien que valora mucho la juventud. Alguien que aporta experiencia a una empresa. Es decir, Dean Malenko es el pack completo de lo que debe ser un buen luchador. Y encima a esto le añadimos que es uno de los pocos que no ha tenido problemas de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. ¿Que posiblemente se haya drogado? Pues posiblemente porque era un tío que medía unos 70 y poco y que estaba en una empresa donde si no medías más de 1,90 y tenías unos músculos como mi cabeza, no funcionabas. Pero no ha tenido problemas de ese estilo, nunca ha sido detenido, tiene una familia maravillosa con 3 hijos donde no ha habido ningún absoluto problema. Es decir, Dean Malenko es al mundo del wrestling lo más tranquilo dentro de un mundo que está lleno de locos. Desgraciadamente, y esto es evidente, de sus amigos la mayoría están muertos. Chris Benoit está muerto, también está muerto Eddie. Perry Saturn es cierto que no ha fallecido, pero que por desgracia ha tenido una época muy muy dura. Recordemos que Perry Saturn desapareció por casi 5 años de la faz del wrestling debido a que, bueno, pues estaba en Minnesota como un mendigo, básicamente porque le daba demasiado a las drogas y se quedó allí, lo cual es muy duro. Y Dean fue el único que salió bien. También es verdad que Dean Malenko es posiblemente el que más tiempo ha estado dentro del mundo del wrestling y el que más ha entendido desde pequeño lo que era esto. Chris y Eddie querían ser los mejores, Perry no es que quisiera ser el mejor, pero tenía el talento para ello y disfrutaba mucho de esto. Dean Malenko prácticamente el wrestling se lo tomaba como un trabajo. Y no digo que no lo disfrutara, cuidado, pero para él era un trabajo. Él hacía sus cosas perfectamente de una forma ultra mecánica y ultra limpia y se marchaba a casa. Y eso en un luchador es alucinante. Y esto que estoy diciendo no es una crítica, es decir, porque mucha gente dirá, ¡buah! Hace trabajo de oficinista, qué aburrido. No, no, no. Dean Malenko todos los días te daba un clinic de cómo conseguir que el público se levantara a su estilo. Es decir,
movimientos técnicos, provocando que el público entre en tensión, cuando era Face haciendo comebacks interesantes, cuando era Heel provocando daño duro y suficiente en el Face para que la gente se implique. Era posiblemente el mejor luchador del mundo. Es más, tiene un año 1997 donde le dan ese premio. Dean nunca ha sido campeón mundial, nunca va a serlo, pero creo que se merece mucho más y ojalá algún día entre en el Salón de la Fama. Por desgracia solo existe el WWE como importante y allí no hizo mucho, pero Dean Malenko es una absoluta leyenda y es el Radical que mejor ha salido, por suerte para todos, y sobre todo que se merece todos nuestros respetos. Con esto despedimos el vídeo de hoy. Recordad, el viernes y el domingo tendréis vídeos de opinión, el lunes tendréis WrestleMania 3, si mi memoria no falla, el martes TNA y el miércoles otro Wrestling Live. Otra vez nos vamos a los 90, en este caso para hablar de una historia trágica. Con esto me despido y hasta la próxima.